Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Entonces, después de la oración al Espíritu Santo, vamos en honor de San Francisco a cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerramos nuestros micrófonos, por favor, para que se escuche únicamente mi voz. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, apóstol, patrono de los cursillos, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos esta noche sea para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo y utilidad de los cursillos de cristiandad. Amén. Entonces les decía a mis hermanos y hermanas que nosotros los cursillistas en el cancionero de colores, ¿sí? En el cancionero de colores, en el número 3, entonces hay un canto muy hermoso. Voy a intentar, no tengo la mejor voz hoy, pero de todas maneras cerramos nuestros micrófonos para que se escuche y lo hacemos en honor de San Francisco. Muy bien, Patricia Nava, perfecto, muy bien, ese es el cancionero. Dice así: alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Cantando el universo le ofrecen su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor. Amén. Hermana, los micrófonos son suyos. Bueno, y van a ser creo que solo míos esta tarde.
Ah, Porque el bueno. padre William hoy es San Francisco, ya cantábamos en honor de San Francisco, y normalmente los frailes dominicos hoy celebran donde los franciscanos. Entonces, el provincial, el general, el maestro general de los dominicos va hoy a celebrar donde el guardián general, diríamos, de los franciscanos, ¿verdad? Y luego en las provincias, los provinciales van donde los franciscanos hoy y en donde hay dos conventos, uno dominico y uno franciscano, entonces los dominicos van hoy a celebrar donde los franciscanos, en honor de San Francisco. Y lo contrario el día de Santo Domingo. Entonces el 8 de agosto los franciscanos celebran donde Santo Domingo, porque nosotros también hablamos de nuestro padre San Francisco, los dominicos y dominicas. Y ellos también hablan de nuestro padre Santo Domingo. Entonces hay una tradición muy antigua, ¿cierto? Desde los primeros siglos de la orden, podríamos decir, porque las dos órdenes, tanto la franciscana como la orden dominicana, nacieron en el mismo contexto y en el mismo tiempo. Diríamos que bajo el mismo pontificado y en la misma época, uno pues en Italia y el otro en el sur de Francia, pero parece que los dos se encontraron en Roma. Entonces nosotros hablamos del abrazo de Francisco y de Domingo. Se encontraron los dos y hay muchos retablos o vitrales que muestran a los dos sosteniendo la iglesia, como las órdenes mendicantes de ese momento, ¿no? Las dos órdenes nacieron como mendicantes. Pues sí, se diferencian mucho porque cada una tiene su particularidad, pero a lo largo de la historia hemos crecido como hermanos y hermanas, ¿no? Las dos órdenes, muy cercanas. Entonces, al padre William hoy le tocaba ir a celebrar, hacer la homilía donde los franciscanos a las 6 de la tarde. Lo más seguro es que después se quedaban a cenar Ah, para claro. celebrar su fraternidad. Entonces él dijo que lo excusáramos porque pues no alcanzaba a llegar, pero les cuento por qué, porque creo que eso es muy bonito saberlo. No, pero qué No, belleza, qué no somos belleza. competencia, somos hermanos en la iglesia, ¿no? Nosotros no estamos para competir con otros movimientos, estamos para fraternizar y trabajar juntos por la extensión del reino. Oiga, qué Igual, lección tan bonita para los cursillos de cristiandad. Gracias, hermana. Gracias, sí, qué no estamos lección. llamados a pelearnos con los otros, sino a fraternizar. Bueno, Muchas y gracias. eso cae muy bien ahora que nos preparamos, ¿cierto? Para hablar de sinodalidad todo el tiempo. Bien, Todo el entonces tiempo. vámonos con el capítulo 7. Seguimos con nuestro capítulo 7. Hace 8 días nosotros nos quedamos en el contexto de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos o de la fiesta de las cabañas. Pues más o menos no avanzamos. Creo que llegamos al versículo 2 y ahí nos quedamos, ¿no? Sí. Algún tiempo después recorría Jesús la Galilea y no quería recorrer la Judea porque los judíos intentaban darle muerte. Se acercaba la fiesta judía de las chozas y sus hermanos le dijeron, trasládate de aquí a Judea para que también tus discípulos vean las obras que realizas. Porque cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa a escondidas, ya que haces tales cosas, date a conocer al mundo. Entonces, nos vamos a entrar ya en este diálogo, pues primero entre los hermanos que provocan a Jesús, pero luego todo el diálogo que se va a dar en Jerusalén. Y pues vamos a hablar un poco de la subida a Jerusalén. Entonces ya decíamos hace 8 días que pues lo normal es que mucha gente se desplace hacia Jerusalén por la fiesta de las tiendas también y que celebren sus 7 días. Y más adelantico va a decir algo donde Jesús dice que ya cuando era el último día de la fiesta, a ver, ¿dónde es que dice? Más adelante ustedes van a encontrar que va a hablar del último día de la fiesta y es ahí donde Jesús va a hacer alguna manifestación. Porque todo este capítulo y los que siguen van a estar en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Bien, entonces vamos a comenzar, si quieren, con el versículo 3 hoy. Y vamos a desglosarlo un poquito, vamos a avanzar un poquito y vamos a ir comentando como siempre hemos hecho. Porque aquí hay cosas Hermana, muy interesantes. Sí, hermana, es que una palabrita acerca de la expresión y sus hermanos le dijeron y adelante entonces dice los discípulos. Son dos grupos de personas diferentes, ¿no es cierto? Es decir, vamos que a los hablar ya en primeros el capítulo, son en el su versículo familia. 3. Entonces vamos a hablar Perfecto. de eso ya ahorita que estamos en el versículo 3. Entonces dice, sus hermanos le dijeron.
trasládate de aquí a Judea para que también tus discípulos vean las obras que realizas. Entonces diríamos, son dos grupos, sí señor, hablamos de dos grupos. Uno que serían los hermanos de Jesús. Y muchos dicen que habría que tomarlo en sentido propio, no figurado de fraternidad o de hermandad, sino sus hermanos. Sus hermanos. Y sus hermanos, pues pueden ser los hijos de su grupo, de su clan familiar, ¿cierto? Los hermanos de familia. Entonces, diríamos que hay dos grupos. El grupo de con lazos familiares, pero también el grupo con los lazos discipulares, que serían los otros, ¿no? Tus discípulos. Entonces, muchos ven aquí no simplemente una palabra que hable de hermanos en un sentido tan amplio, ¿cierto? Sino que sea en sentido propio, o sea, sus hermanos, propiamente sus hermanos. Quizás dentro de esos hermanos se encuentre ¿quién? Santiago, el hermano del Señor. Sí, algunos dicen que podría ser también dentro de ese grupo Santiago, el hermano del Señor, y otros. ¿A quiénes podemos meter aquí? ¿A los primos? Quizás. Claro, por la familia extensa. La familia, pero lazos más cercanos, más de familia, ¿no? Más de familia, a los hermanos. Quizás algunos decían que podrían ser los esposos también de sus hermanas, dicen otros. Pero muchos dicen posiblemente Santiago, el hermano del Señor, haga parte de este grupo. ¿Y qué pasa? Lo que le dicen es, ve a Jerusalén, trasládate de aquí a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Galilea no es el lugar para la manifestación del Mesías. El lugar para la manifestación del Mesías es Jerusalén. Entonces podríamos tomarlo en dos sentidos. Uno en un sentido irónico, ¿cierto? Como odioso, como provocador, como odioso, que podría ser, ¿no? Como aquí ya la cosa terminó tan mal, podría ser, ¿no? Como terminó tan mal la cosa después de lo de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Como eso terminó tan terrible, terminó con división de los discípulos, pues usted aquí no es que tenga mucha canchada, como dice, mucha hinchada más bien. No es que aquí tenga mucho por venir. Entonces váyase para Judea, porque recuerde que por allá, en esa parte de Judea, fue que usted hizo los primeros discípulos. ¿Se acuerda que todo el llamado en Juan es en Judea, no en Galilea? Que los sinópticos, en cambio, sí colocan el llamado de los discípulos, de los primeros discípulos, en Galilea. Juan no, Juan los coloca en Judea. Entonces, Judea es el lugar donde Jesús va a recoger, diríamos, su grupo cercano de discípulos, Entonces, le están diciendo, pues vete a mostrarte a Judea, porque aquí en Galilea la cosa salió mal. ¿Se acuerdan de lo de la multiplicación de los panes, verdad? ¿Sí lo tienen en su cabecita? Sí. Si no, recordémoslo un poquito cuando dicen desde entonces, versículo 66, 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Entonces puede ser también en ese sentido. Pues vete para Judea. A ver si allá sí se va a mostrar y sí va a tener como más discípulos. Podría ser. O también puede ser algo en el sentido provocador de que ya comience, de que ya no se haga esperar más, de que ya se muestre. Puede ser también, y quizás vaya en ese sentido, igual que en las bodas de Caná, o que Juan el Bautista, por ejemplo, que esperaba que ya se mostrara, ¿no? Y en las bodas de Caná, que la madre también lo provoca, ¿no? Lo provoca para que haga un signo. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Que la madre lo provoca, como quien dice, pues ya, como quien dice, muéstrese, ¿no? Muéstrese. Y entonces aquí también puede ser que en ese sentido sus hermanos quieran que se manifieste. Y para manifestarse, el lugar por excelencia es Jerusalén. Entonces guardemos eso como en nuestra cabeza, ¿cierto? Es decir, no se concibe que el Mesías digamos, haga su entrada triunfal en otro lugar. La entrada triunfal es ¿en dónde? En Jerusalén. Es ahí donde se tiene que manifestar el Mesías. Entonces es una especie de provocación, como quien dice, ya, ya. Y por eso está el tema de la hora. La hora, ¿no? El tema de la hora. Porque dice aquí, trasládate de aquí a Judea para que también tus discípulos, o sea, esos discípulos que usted tiene por allá,
vean las obras que realizas. Porque cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa a escondidas. Entonces, otra vez volvemos al tema. Si Jesús quiere hacerse conocer, pues no puede quedarse en Galilea, porque en Galilea, pues sí, puede que le vaya bien, puede que algunos lo sigan, puede que sane como los sinópticos, puede que sea el lugar de la predicación también en Galilea, pero pues el lugar por excelencia es ¿dónde? Jerusalén. ¿Se entiende? O sea, no hay un profeta que no quiera ir a Jerusalén, no hay un Mesías, porque también hay muchos movimientos mesiánicos, que no quiera ir a Jerusalén para hacerse conocer. Entonces, es en ese sentido, puede ser o en sentido de burla o en sentido provocador para decirle, ya, comience. Quizás sea más en el segundo sentido. O quizás también sea como el primero, porque los hermanos no creen, dice acá. No creen. Bueno, seguimos. Porque cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa a escondidas. Ya que haces tales cosas, date a conocer al mundo. Ya voy a hablar de eso. Efectivamente, ni sus propios parientes creían en él. Aquí ya también vamos a hacer una reflexión sobre esa parte de la parentela de Jesús. Entonces, quedémonos en el versículo 4 ahora un momentico. Dice, ya que haces tales cosas, date a conocer al mundo. Y ahí en ese versículo 4 hay dos palabritas interesantes. Está la palabra parresía, que creo que alguna vez nos preguntaron por la palabra parresía. Luis Alberto, me acuerdo, Sí, por ahí en algún momento sí. nos hizo el comentario. Entonces ahí si ustedes abren el versículo 4, ahí aparece en griego esa palabra parresía, que creo que ustedes la emplean bastante, ¿no? Sí, señora. Parresía. Entonces está la palabra parresía cuando dice que se dé a conocer, ¿cierto? Es empleada así, de esa manera, o sea, ya, abiertamente date a conocer, muéstrate en público, sé franco con la gente que te sigue y diles la verdad, ¿quién eres tú? Ahí aparece en el versículo 4 en ese sentido. Date a conocer ya, ya, ya. Parresía, en parresía. Digamos es así, en ese sentido de que ya llegó el momento, y es que ya se está acercando la hora. Y va a llegar un momento, a partir del capítulo 13, ¿no? Donde dice, ahora sí llegó mi hora. Pero todavía no. Todavía faltan unos capítulos para que ya la hora llegue. Pero entonces la palabrita parresía está aquí en ese sentido. No en el sentido de predicar con valentía, aunque también podría ser por ahí, pero es más en el sentido de darse con valentía, pero a conocer. O sea, mostrarse quién es él verdaderamente. Esta palabra también la podríamos emplear para nosotros. Necesitamos mostrarnos con parresía. Francamente, ¿quiénes somos, no? Como cristianos, ¿quiénes somos? Y después dice que dice, date a conocer al mundo. Esa palabrita es ahí maravillosa e importantísima, porque la palabra que aparece ahí es el cosmos. ¿Sí? Es la palabra cosmos, es decir, universal, es más amplio, es grande, 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 ¿cierto? O sea, una cosa que lo abarca todo, ese es el mundo, cosmos. Entonces diríamos nosotros que el mundo es el lugar donde Jesús se puede mostrar. Y Jerusalén, pues, es el pequeño lugar desde donde Jesús se mostrará al mundo entero. Donde diríamos, ¿cómo se dice? La extensión de su mesianismo llegará a todos. Entonces, ese lugar es Jerusalén. Jerusalén será el lugar que permita que Jesús pueda ser anunciado o él mismo se muestre a todo el mundo, al cosmos, a todo el mundo. Creo que eso Hermana, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, señor. hermana. Aquí en este Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco de la Cueva, en Juan 7:4, le voy a leer en mi mal griego, por favor me A ver. corrigen. Oudeisgar ti en crypto moiei kai xentei autos en parresía einai. Entonces, la parresía la entiende aquí como publicidad. Publicidad, sí. O sea, mostrarse en público.
Sí, y decir, y así en la traducción sería, porque nadie algo en secreto hace y busca él mismo en publicidad estar. Sí, o sea, ¿por qué actuar en secreto cuando se tiene que mostrar públicamente? ¿Sí? O sea, no haga cosas escondiditas, cripto, ¿no? Escondiditas, sino muéstrese públicamente. Entonces se podría traducir como un mostrarse en público. Así, un mostrarse en público o un mostrarse abiertamente. Yo creo que también eso, pues, es un llamado, ¿no? Que le están haciendo sus hermanos, pero es que es lo que va a hacer Jesús. A la hora de la verdad, Jesús sí va a hacer eso. O sea, se va a mostrar abiertamente. Seguimos, dice en el 4, en el 5, efectivamente, ni sus propios parientes creían en él. Interesantísimo. Y yo creo que aquí hay un recurso también a los sinópticos, sobre todo a Marcos. ¿Se acuerdan que estudiamos Marcos? Y en Marcos aparecían, ¿se acuerdan del círculo que hablamos del cúclos? O de pronto ya se les olvidó porque eso fue como al inicio. Si nosotros vamos al capítulo 4 de Marcos, vámonos que ahí tenemos que ver con esos hermanos y con la mamá. Vámonos al capítulo 4 de Marcos y lo recordamos, por si acaso lo recordamos. Entonces, si nosotros nos vamos al capítulo 4, creo que es 4, sí, 4 de Marcos, vamos a tener aquí, no, 3, final del 3. Dice aquí, fueron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces nosotros diríamos, hay un problema en la familia de Jesús. ¿Sí? Hay un problema. Y ese problema lo manifiesta Marcos y ese problema lo manifiesta también Juan y se deja ver. ¿Y cuál es el problema? Y por eso también él dice que uno no es profeta en su tierra, ¿verdad? No solo por Nazaret, sino porque también allí habita su familia. ¿Cuál es el problema? Que no creen en él. Porque lo conocen mucho, porque es muy cercano, porque tantas cosas, pero no creen en él. O sea, no han llegado todavía a desarrollar la fe en él y menos a verlo quizás como digamos, el Mesías que se va a presentar. Entonces, no creen en él. Y es interesante también, ¿por qué? Porque eso nos hace ver que los lazos con Jesús no dependen de la consanguineidad, podríamos decir. No son lazos que nos unen a Él por la familia, sino por la fe. O sea, no importa, digamos, no interesa si somos hermanos de sangre o no, sino lo que interesa es la fe para unirnos, para adherirnos a Él. Pero los lazos de familia no cuentan en este caso. ¿Sí? No cuentan, ¿no? Como que el Evangelio nos sigue afirmando eso. Cuidado. No es que porque seamos hijos del mismo padre o de la misma mamá, ¿cierto? O de la misma, con el mismo apellido, ustedes tengan que creer en mí, ¿no? Eso no, digamos, la familiaridad no va a condicionar el seguimiento. No me va a hacer que yo lo siga porque es mi hermano mayor o mi hermano menor o alguien de mi familia. No, yo lo sigo libremente porque creo en él. ¿No? Igual que cuando nosotros entramos en las congregaciones religiosas o algo así, pues no, nosotros no entramos ni porque esté mi hermanita ahí, ni porque yo sea amiga de no sé quién, no, entramos porque me convenció, ¿cierto? Pero no porque yo esté, cuando ha habido varias de la misma familia, eso se vuelve un problema. Sí, cuando los lazos familiares son así que entre primas y hermanas y todo, porque hay muchas que entran de la misma familia, eso se vuelve como un problema más bien. Eso es mejor que no sea por lazos familiares, porque entonces la vida fraterna se complica, si son dos hermanitas y hay otra y no sé qué, eso se complica. Entonces aquí los lazos son más allá de la familia. Podríamos decir algo así sucede acá. Los hermanos, los más cercanos, no creen en Jesús. No creen en él.
Y quizás tengan necesidad de verlo, oírlo y verlo hacer, como dice ahí, tales cosas en donde, en Judea. Quizás tienen necesidad de eso, de ver más de cerca qué es lo que hace Jesús. Pero el texto comienza diciéndonos, no creo. De pronto esto también tiene que ver después con lo que va a venir con el ciego de la piscina de Siloé, ¿se acuerdan? Que los papás también andan metidos ahí, o como lo que ocurre con la mamá de los Zebedeos. No es porque sea no es porque sean mis hijos que siguen a Jesús que la mamá tiene que ir a meterse allá a pedir que les den un puesto. No, aquí se rompen esos lazos familiares y dan lugar o dan paso a los lazos estrechos y profundos de la fe. De la fe, igual que entre ustedes, ¿verdad? Igual que entre ustedes. Son los lazos de la fe lo que los hermanan a ustedes, no los lazos de sangre. Entonces, seguimos aquí adelantándonos otro poquito. Vámonos al 6. Jesús les dice, aún no ha llegado mi hora. Eso va a ser una frasecita que se va a repetir. Aún no ha llegado mi hora. Si ustedes ven en el 8, vuelve y aparece. En el versículo 8, aún no se ha cumplido el tiempo, ¿cierto? Y ya después llegará un momento en que Jesús va a decir, ahora sí llegó mi hora. Entonces, pues Jesús parece que hace amago de no querer ir. Y no parece que se fue con ellos, se fue solo. Pues raro, solo o con otros. No sabemos si se iría con otras personas que lo acompañaron o se arriesgó a irse solo, que eso sería muy raro, pero bueno, también pudo haberlo hecho. Y dice ahí, mientras que para ustedes cualquier tiempo es bueno. Entonces diríamos, Jesús no se apresura. Jesús es paciente también, sabe esperar y quiere que las cosas se hagan en el momento en que el Padre lo desea, no en el momento en que lo están empujando sus hermanos, sino en el momento en que el Padre lo vaya señalando. Es un hombre paciente. Jesús se muestra aquí como paciente. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes, a mí me odia, porque le he hecho en cara que sus acciones son malas. Pues eso va a venir después, diríamos, de lo que sucede después de la Pascua, ¿no? Que empieza a acrecentarse el odio entre los cristianos. Entonces dice Jesús, no, a ustedes no tienen por qué odiarlos el mundo. A mí sí, quizás porque le he echado en cara sus acciones. Suban ustedes a la fiesta, que yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces, Jesús les dice que no va y a la hora de la verdad sí va. Está como el hijo del evangelio, ¿verdad? Que dice no y resulta haciéndolo. O el otro que dijo sí y no lo hizo. Cuando ya habían subido sus parientes a la fiesta, subió también él, no en público, sino a escondidas otra vez. Tiene la manía Jesús de esconderse a raticos, ¿cierto? No quiere ser tan popular. No quiere ser tan popular. Quizás dirán, pues no, todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Hermana, pero Sí. también es porque lo buscaban para matarlo. Entonces, por eso no quería que lo vieran tan públicamente, porque no Pues había sí. llegado su hora. Eso es lo que capto. Sí, puede ser que sí, ¿cierto? Pero también sabemos que Jesús sabe que hay que esperar. Al final, diríamos, van a terminar asesinándolo. Pero hay que esperar. El momento no es el momento. Simplemente no ha llegado mi hora. Pero Jesús va a bajar. Yo digo a bajar, el texto dice que a subir. ¿Por qué? Porque a Jerusalén se sube, ¿no? Eso ya lo sabemos. A Jerusalén se sube, se va en subida. Entonces, Jesús llega a Jerusalén y aquí van a empezar una serie de preguntas muy interesantes acerca de Jesús. Vamos a ir como resaltando esas preguntas, como poniéndolas en evidencia. Cuando ya habían subido sus parientes a la fiesta, subió también él, no en público, sino a escondidas. Durante la fiesta lo buscaban los judíos y preguntaban, ¿dónde está ese? Entonces diríamos que alrededor de Jesús se va a desatar también una curiosidad. Muchos quieren saber quién es, qué va a hacer,
cómo se va a enfrentar al Sanedrín, ¿verdad? Hay una curiosidad sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a enfrentar? Y la pregunta, ¿dónde está ese? Y dicen, miren, otra vez, entre la multitud se murmuraba mucho de él. Unos decían que era bueno, otros que no, que engañaba a la gente, pero nadie hablaba en público de él por miedo a los judíos. Entonces, volvemos a encontrarnos con ¿qué? Con el tema, ¿se acuerdan? De la división alrededor de la persona de Jesús. Que hace 8 días nombramos varios grupitos donde eso se va notando, ¿no? Donde se va notando que se van dividiendo, que vamos a tener que ir tomando partido, o por Jesús o contra Jesús, podríamos decir, o de pronto ni siquiera contra, sino mejor alejarnos de él. O con Jesús o sin Jesús. Y el evangelio va llevando así, como que a nosotros también nos lo va poniendo. ¿Ustedes en qué lugar se ubican? ¿Cierto? ¿Ustedes en qué lugar se ubican? ¿Con Jesús o ignorando a Jesús? ¿O contra Jesús? ¿O contra Jesús? Entonces, eso va a venir. Y dice, por ejemplo, a Juan le gusta mostrar que se habla de él, que se crean partidos alrededor de él, que la gente se divide alrededor de él. ¿Y por qué eso? Porque para decirnos quizás que la figura de Jesús o la persona de Jesús no nos deja indiferentes. O sea, Jesús no nos deja indiferentes. O nos ponemos de su lado o nos ponemos contra él, pero no nos deja indiferentes. Y es lo que ocurre también a nuestro alrededor, ¿verdad? O optamos por él y lo seguimos a él y creemos en él y hablamos de él y lo anunciamos y queremos vivir lo que él nos dijo, o simplemente decimos no creemos, pero tampoco no decimos a mí ni me interesa. Y hay gente que se encarga entre nosotros y hoy todavía en la sociedad, ¿cierto? De llevarnos a, diríamos, a no creer, que no creamos más en Jesús. Hay gente que se encarga en todo, en las clases, en los cursos, en la calle, en muchas partes. Y hay otra gente que está, anhelan que todo el mundo se convenza de que hay que creer en él, que debemos seguirlo a él. Entonces, nosotros también vivimos en una sociedad que se divide en dos grupos, quienes lo aceptan y quienes no lo aceptan. Y aquí lo vemos muy clarito, ¿no? Dice, entre la multitud se hablaba mucho de él, se murmuraba de él. O sea, él está ahí, ¿cierto? Sin quererlo, está allí. ¿Por qué? Porque es un tema candente y todo el mundo tiene que hablar de él. Interesante, interesante. Y vuelvo a repetirlo. Jesús no deja a nadie indiferente. Nadie se queda indiferente frente a Jesús. Bueno, sigamos avanzando. Pero nadie hablaba en público de él por miedo a los judíos. Aquí, ¿quiénes podrían ser los judíos? Quizás sean las autoridades, ¿no? Porque pues judíos es una palabra amplia. Judío es una palabra amplia que reagrupa pues a todo un pueblo con distintas instancias. Pero quizás cuando Juan habla de los judíos aquí, esté hablando de quién, del grupo de quienes gobiernan o dirigen, es decir, el Sanedrín, porque más adelantico va a venir un problema aquí en el Sanedrín y Nicodemo va a estar ahí al final del capítulo 7. Al final del capítulo 7, el tema de Jesús ya no en la multitud y en el pueblo, sino que el tema ya está en el Sanedrín. O sea, ni siquiera el Sanedrín deja el tema de lado, sino que también es un tema en medio de quienes hacen parte del Sanedrín. Hablar de Jesús, ponerse o del lado de él o contra él. Bueno, dice luego el versículo 14, vámonos adelantando, ya vamos como en el 14, vamos corriendo, ¿no? Pero creo que tampoco, bueno, deberíamos demorar mucho acá. Vámonos al versículo 14, entonces, que es durante la fiesta. O sea, el texto nos está hablando antes de la fiesta. Se prepararon para irse. Ahora, a partir del versículo 14, quizás hasta el 36, o sea, del 1 al 13, estamos como metiéndonos en el ambiente de la fiesta. Queremos ir a Jerusalén, vamos a ir a Jerusalén y muchos están en Jerusalén esperando a ver si lo ven o no.
pero a partir del versículo 14 al 36 estaremos en la fiesta, durante la fiesta. Entonces, vamos a estar atentos porque pues aquí van a salir, como decía hace un momento, van a salir un montón de preguntas, va a haber un diálogo, pero sobre todo unos cuestionamientos. Entonces, diríamos nosotros que ya como que se han calmado un poquito, ¿no? Ya se calmaron. Y cada uno quiere vivir tranquilamente la fiesta. Quizás era al inicio de la fiesta la agitación para ver si estaba, no estaba, si vino, no vino. Pero ya aquí ya se van como calmando un poquito, ¿no? Ya se están calmando y ya lo que quieren es vivir tranquilamente la celebración de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y de repente están medio calmados y Jesús se aparece ¿en dónde? En el templo, como provocando. O sea, se guardó para el momento, mejor dicho así, como en lo álgido de la fiesta, dónde irse a mostrar. Y claro, no se fue a mostrar a cualquier lugar. ¿A dónde se fue a mostrar? Al templo. Yo creo que a Jesús también le fascinaba provocar. Tenía su medio picantico también, ¿cierto? Puntillosa la criatura, puntilloso. Sí. No quiso bajar con ellos. En los momentos en que estaban buscándolo, debía estar por ahí escondido poniendo cuidado. Poniendo cuidado a ver qué decían, qué opinaban, qué hablaban, qué grupos se creaban alrededor de él también. Y de un momento al otro, aparece en escena. Entonces dice el versículo 14, a mediados de la semana de la fiesta, subió Jesús al templo. Los judíos, y al templo a enseñar. Y los judíos comentaban sorprendidos. Entonces aquí se van a sorprender de su presencia y de su enseñanza. Me voy a quedar un momentico acá. Subió Jesús al templo. Entonces, a ver, ay, aquí se me olvidó alistar un materialito. Yo lo quería tener como listico acá, pero espérenme, yo ya lo busco. Sobre el templo. Entonces, sube Jesús al templo y en el templo él va a buscar el lugar por excelencia. Ya se lo voy a mostrar. A ver, aquí está. Voy a mostrar aquí. Y vamos a hablar un poquito del templo, los lugares del templo y dónde posiblemente es el lugar donde él se va a parar ahorita. A ver, ya. Materiales. Ahora, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, vamos a ver. Si las puedo pasar como yo quiero, si no, me toca detenerlas en algún momentico. No voy a poderla pasar porque es que se me abre toda la diapositiva y después no la puedo abrir como yo quiero. Pero yo quería presentarles el templo de Jerusalén. No, esas están hechas para presentarlas en... Bueno, de todas maneras, si alguien encuentra una imagen del templo grande y me la proyecta aquí, yo se lo agradecería. Como no está el padre William, del templo de Jerusalén, así que se vea bien. Claro que yo tengo fotos acá grandotas. Fotos. A ver, por ahí ya vienen unas. ¿Quién las está presentando, Luis Alberto? No. Yo Ya, soy entonces, esa grande, esa es. Dale clic en esa de Wikipedia, que esa es de la maqueta.
Y aquí en esa, perfecto, esa, ya, así. Así, esa, sí, bueno, sí, esa me gusta. Entonces, ahí tenemos lo que sería el templo con su santuario, ¿cierto? El centro, el Santo Santorum y las diversas partes. Claro que no se ve bien la explanada, pero ya pues ahorita ustedes se buscan de pronto otra imagen, pero esta nos serviría. Entonces, claro que, a ver, devuélvase un poquito, no sé quién ¿es Daniel? ¿Será Daniel o no sé quién? Devuélvase un poquito Hermana, y yo le muestro hermana, otra. Sí, es que es para acotar que esta maqueta es real. sí. Esta es una foto real porque está en el museo, y uno se hace a la orilla y ve absolutamente con toda nitidez el modelo. El modelo, Sí, exacto. Y muestra la Jerusalén de la época de Jesús. De sí, pronto, total. no sé quién está proyectando. Si quiere irse hacia atrás otra vez. Daniel, hermana. Daniel, entonces Daniel, hágame el favor. Si quiere, devuélvase a las imágenes, a imágenes. O sea, cierre esa pestaña, eso. Ah, se cerró con todo. Vuelva otra vez a sus imágenes y yo le muestro una donde se vea, sino que yo tengo las fotos aquí, pero que de aquí a que yo encuentre la foto que quiero. A ver. La foto que quiero, directamente así tomadas de allá. Ah, aquí está. No, Daniel, tranquilo, ya yo las tengo acá. Entonces, ahora sí, ya aquí la tengo. Esta me gusta. Esta ya, aquí la tengo ya. Esta. Entonces yo voy a presentar ya. Ya la encontré. Listo, esta. Ya. Esta está tomada ahí. Yo misma la tomé, varias de las que tengo acá y por eso las quiero tanto. Entonces, esta foto nos muestra, miren, pues esa es la maqueta, ¿no? La maqueta. Pues la maqueta es enorme y uno la puede ver y uno puede entender cómo estaba construida esta... ¿Y ahora dónde tengo la carta? ¿Cómo estaba diseñada esta Jerusalén de la época de Jesús? Que tiene mucho de, digamos, de esplendor. Verdaderamente tiene lugares al estilo helenístico, al estilo romano, que no se ven ahorita aquí, pero que después podríamos verlas. Pero nos interesa es el templo. Entonces, al templo se entraba por estas puertas, diríamos, ¿cierto? Este lado, aquí donde estoy indicando, vendría a ser la ciudad de David. Por aquí estaba el palacio del rey David y por aquí, por estas gradas, se entraba al templo. Era una de las entradas, porque había varias. Esta es la puerta de Hulda, de la profetisa Hulda, por donde se penetraba al templo. Entonces, aquí tienen ustedes la tumba de David. Esto que se ve aquí, aquí estaba la tumba de David, después fue desplazada hacia otro lugar. Y aquí está la famosa puerta por donde se piensa que se entraba el domingo, pensamos nosotros el domingo de Ramos, no, sino por donde entró Jesús, la puerta del Mesías, podría ser. Entonces aquí tendríamos la fortaleza Antonia, que está aquí en este lugar. Esta sería la fortaleza Antonia, y aquí tendríamos lo que es el templo. Lo que hoy tenemos como el muro de las lamentaciones es esta partecita de atrás, por acá, por este lugar, hacia atrás. Entonces, ¿qué había? A ver, esto es lo que me interesa que vean, estas columnas que hay acá. ¿Cierto? Estas columnas que hay acá me interesa que las vean porque las vamos a necesitar. Y ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Aquí al interior tenemos una explanada enorme. Imagínense esto es enorme. Una explanada enorme que permitía también la entrada de los gentiles. O sea, hasta ahí podrían llegar incluso los gentiles. Por eso se llamaba el patio de los gentiles. Pero ya cuando se iba ya más adentrico, mucho más adentro, ya íbamos encontrando la parte para las mujeres. Ya aquí me estoy yendo hacia el lado de la piscina de Siloé al fondo. Bueno, ya como que aquí ya me salgo de aquí de este lado y me voy a ir a la parte. No me va a tocar quedarme ahí. Porque ahora sí ya, una vez que estemos... Hermana. Sí, aquí, a ver. Señor. Una pregunta. Actualmente, ¿quién administra todo esto? Esto de la maqueta, ¿dónde está la maqueta?
el Sí. museo. Esto está administrado por Israel, por el Estado de Israel, pero esto hace parte del Museo del Libro. Del Museo del Libro. O sea, es uno de los museos más importantes de Jerusalén. Es ahí donde están los rollos del Mar Muerto, ¿cierto? Pero también está la parte de las culturas bíblicas, de los países bíblicos, y hay una parte donde está la maqueta. Antes estaba en un hotel, en el Holy Land. Ahora está ahí, la maqueta. Pero eso es muy, digamos, mantenido, se mantiene. ¿Y cómo se mantiene? Pues con toda la gente que entra aquí, porque la cantidad de gente que entra es enorme. Pero uno ve, mejor dicho, miren, por ejemplo, la señora que va caminando allá con el niño, es decir, uno se puede hacer una idea de cómo era verdaderamente Jerusalén. A ver, esperen un momentico, me paro aquí un minutito. No pensé que iba a necesitar ese mapa y lo tuve en mis manos y lo debí guardar, pero no sé dónde. Y ya que, porque ya no sé dónde lo metí. Entonces yo tenía, por ejemplo, el libro de Reutemann sobre toda la explicación de la maqueta, pero no sé dónde lo dejé. El libro de Adolfo Reutemann, porque él cuando, por ejemplo, varias veces cuando yo fui, él nos hacía toda la explicación con el profesor Adolfo. Bueno, pero entonces, ¿a mí qué me interesa? Mire, aquí había otra entrada, ¿sí ven? Estamos ya por la parte de atrás. Aquí había otra entrada y aquí está la fortaleza Antonia desde donde se vigilaba. Pero ¿qué nos interesa ahora? Lo que hay adentro. Entonces, adentro, este pedacito es verdaderamente el santuario. Este pedacito. Acuérdense que el templo ocupaba la 10ª parte de la ciudad. O sea, es una cantidad enorme de espacio con relación a todo lo que es Jerusalén. Entonces, aquí en este ladito estaba el Santo Santorum, aquí sí, digamos, el corazón del santuario, ¿cierto? El Debir. Y aquí en este ladito, pero es que yo tenía unas fotos tan bonitas, pero ya no las tengo. Pero así es la vida. ¿Cierto? Se encontraba, a ver, yo dejo de presentar esta momentito. Esta, y presento, se me quedó esta abierta. Y presento otra, o si no, Daniel, si usted la tiene, la que teníamos, volvamos a ella, ¿sí? Porque ahora sí me interesa irme adentro. Si no era para ver lo grande del templo. Entonces, en esas columnas que yo les mostré, esas columnas que había ahí, en esas columnas, ¿qué tenemos? En esas columnas era el lugar donde se podía enseñar. Y se llama el Pórtico de Salomón. Como quien dice, Jesús no es que se va a ir a enseñar a cualquier parte del templo, no. Jesús va al lugar donde se hace la gente que enseña. Ahora sí, en esta. Entonces, ahora sí, las columnas podrían ser estas o deben estar a este lado o a este lado, ¿cierto? Las columnas. Entonces, los lugares para enseñar donde los rabinos se hacían con sus discípulos era en esas columnas. Las que ustedes ven al fondo. Ahí estoy mostrándolas, pero me da igual. Es decir, al fondo. Las columnas del fondo. Las columnas. No, la columnada que hay atrás que se ven como varias, esas sí, esas son las columnas. Entonces ahí en ese lugar se ubicaban los maestros con sus grupos de discípulos, se sentaban en el piso y el maestro hablaba al grupo de discípulos que se hacían alrededor del maestro. Era como una especie de ágora, ¿sí? Sí, como una especie de ágora de los griegos, donde había maestros y discípulos que se reunían en una explanada, en una plaza, y se enseñaba. Entonces, igualito podríamos decir que ocurría acá. Entonces, ahora sí, yo les voy a ir indicando la entrada principal para el sumo sacerdote, es esa puerta dorada. Esa puerta dorada. Una vez que se entra a esa puerta dorada adentro, estamos en el patio de las mujeres. Ahí entran las mujeres, solo las mujeres judías. Lo que es por fuera de esos muros que están ahí, por fuera, en la parte de afuera, en la gran explanada, eso es todo para los gentiles. O sea, todo eso, esas partes es para los gentiles y otros, diríamos, los prosélitos, los que quieren acercarse, ya. Pero ¿quiénes entran al primer patio? Las mujeres.
¿Quiénes pasan esas gradas que hay ahí y pasan por esa puerta y están en el patio interior? Los varones. O sea, ese es el adentro, pasando esa puerta que se llama la puerta de Nicanor, esa se llama la puerta de Nicanor, pasando esa puerta nos encontramos en el patio de los varones adentro, el patio de los varones. Y pues por consiguiente, pues ahí están los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y dentro, ya adentro, pasando la puerta, no tanto adentro, sino pasando la puerta de Nicanor, la primera puerta, esa, pasando esa puerta, está el altar de los sacrificios. ¿Sí? No hay ningún texto que nos cuente que Jesús se metió hasta allá. En cambio, los textos bíblicos, que él tenía todo el derecho y podía perfectamente entrar allá, los textos nos lo ubican a Jesús en donde, por ejemplo, con las mesas de los cambistas, es hacia afuera. ¿Cierto? Más afuera, por afuera, no está en la diapositiva, muy afuera. Nos lo muestran enseñando bajo la columnada de Salomón, ¿cierto? El pórtico de Salomón, donde se hacían los que enseñaban. Pero no nos dicen, por ejemplo, que Jesús llegara al lugar de los sacrificios. No nos lo han mostrado así los textos bíblicos. Bueno, ahora ustedes ven de la puerta de Nicanor hacia acá, hacia el lugar de la puertica doradita, la primera, ahí en esos lugares, hay como cuatro cámaras, ¿no? Como 4 habitaciones. 2 a la derecha, una, y 2 a la izquierda, 1 y 2. Entonces, en una de ellas, ahí, por ejemplo, donde tiene el cursor arriba, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Ahí era para la purificación de los leprosos. Entonces había una sala para que los leprosos, cuando hacían sus votos y ya cumplían un sacrificio y entraban para purificarse, se pudieran purificar ahí. Entonces ahí los purificaban, ahí se cambiaban y luego ofrecían su sacrificio. Otro, en el de este lado al fondo, era para el depósito de aceite o algo así. Bueno, puede que yo me equivoque, pero son 4 depósitos. Otro o 4 habitaciones. Uno era depósito de aceite. El otro, por ejemplo, ese de ahí donde tiene el cursor, ahí podría ser, creo, el lugar para los nazoreos. O sea, los que hacían un voto de nazir, llegaban ahí y ahí era donde se cortaban el cabello. Ahí se cortaban el cabello y ahí, diríamos, se limpiaban, se bañaban, se arreglaban y podían hacer su sacrificio. Y el otro lugar que nos falta. Sí, San Pablo hizo un voto, ¿no? San Pablo se cortó el cabello ahí, sí, yo creo. Si era que tenía porque era como calvo, quién sabe cómo haría. Bueno, y ahí, porque así no lo dibujan, ¿cierto? Claro que dicen que cuando a San Pablo nos lo presentan con la frente ancha, porque ustedes han visto que ¿cómo se dice? La iconografía de San Pablo siempre es con la frente ancha, es porque eso habla de los filósofos. A los filósofos en la antigüedad se mostraban siempre con una frente muy ancha. Bueno, con razón Ezequiel Valencia tiene la frente así de ancha, ¿no? ¿Por lo filósofo? Por lo filósofo. Puede ser. Y luego el otro que nos falta ahí por mostrar es el lugar, entonces dije el aceite, el otro es el de la leña. Entonces había un almacén, diríamos, para la leña, un almacén para almacenar de ideas despejadas, sí. El otro es el lugar para el aceite, el otro para los leprosos, purificación de los leprosos, y el otro para la purificación de los nazoreos, o nazires. Luego ya entonces el templo, esto era toda una organización, es una institución. Jerusalén vive por el templo, y el templo vive para Jerusalén, ¿cierto? Es lo más importante. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús va al templo, irse a mostrar al templo, eso es, mejor dicho, buscar ¿qué? Ahí sí el lugar más popular. La popularidad andando. Y encima de todo se pone ¿a qué? A enseñar, ¿cierto? Entonces uno se lo imagina allá metidito debajo de esas columnas, por ahí con unos discípulos o con todos los que iban llegando alrededor de él a enseñar. A enseñar. Por ahí de pronto tiene lugar lo de la mujer adúltera, que ese tema se lo vamos a dejar al padre William, que nos explique bien todo lo de la mujer adúltera. Bien, entonces ahora sí ya, Daniel, muchas gracias. Creo que es para que tengamos una idea. ¿Sí? Hermana, a título de chisme, ahí en esa parte, yo siempre me he preguntado dónde estaban las bóvedas que guardaban el oro del templo en monedas de Tiro. ¿Sí? Porque en alguna parte debía estar eso, eso era un banco suizo. En las partes subterráneas. Pero eso debía ser una cosa impresionante. Sí. Ustedes, no sé si aquí, pues de pronto Luis Alberto y otros que quizás hayan ido, no sé si tuvieron la oportunidad. Claro que en las peregrinaciones eso no se hace. Uno lo hace cuando va, pues vive allá y está en arqueología, ¿no?
y es que uno visita la parte subterránea del templo. Sí, O sea, el templo no es solamente lo de arriba, lo que se ve. Uno cuando entra a la parte subterránea del templo, uno encuentra como cavas, ¿no? Como cavas, grutas, habitaciones, y uno encuentra lugares donde se guardaban muchas cosas y donde también había pues todos los secretos y muchas cosas que los templarios utilizaron mucho después. Entonces, podría ser el tesoro del templo, ¿no? El tesoro del templo. Podría ser, claro que no, de eso no puedo decir nada con certeza, pero yo me imagino que muchas cosas estaban guardadas en la parte subterránea. Además, había muchas habitaciones y todo estaba muy bien determinado. Todo eso ustedes lo encuentran detallado en la Mishnah. La Mishnah nos cuenta con pelos y señales el templo, cómo cantaban, qué hacían, ¿cierto? La Mishnah nos va contando todo eso. Si alguno está interesado algún día, se lee en este librito. gordito. La Gordito. Mishnah. La Gordito. Mishnah, ¿sí? Si no se han leído las fiestas judías, entonces se leen este. Las fiestas judías chiquititas. ¿Por qué? Porque la Mishnah nos lo cuenta todo. Y uno Tocó dice, comprarla. bueno, interesante. Tocó interesante. comprarla. ¿Se llama cómo? La Se Mishnah. llama la Mishnah o la Mishnah, ¿sí? En español, la Mishnah. En La hebreo, la Mishnah. Mishnah. ¿Cierto? Ajá. Entonces uno entiende cosas de la época de Jesús, ¿no? ¿La Cosas ven de verbo divino, madre? ¿La ven de verbo divino? Yo creo que sí, sí. Sí, la Mishnah, y uno entiende los debates judíos aquí, y para un abogado esto es muy útil, porque todos son debates, ¿cierto? Todos son debates. Pues entonces, sigamos con esto. ¿Pero por qué esto? Porque es que llama la atención que Jesús no se quería dejar ver, ¿cierto? Y de repente se deja ver, ¿y dónde? En el lugar más público. Entonces, ¿por qué decía que no si al final sí? Entonces, en el lugar más público, y fuera de eso no es que se presentó solamente, sino que se puso a enseñar. Entonces los judíos comentaban sorprendidos. ¿Cómo tiene ese tal cultura? Yo como que le voy a cerrar un micrófono por aquí. Pero yo no puedo cerrar. A María. Ya. Entonces, ¿cómo puede cómo tiene ese tal cultura si no tiene instrucción? ¿Sí? ¿Cómo hace para enseñar? O sea, aquí a mí más que una queja es que es como una admiración. Por eso dice, y los judíos comentaban sorprendidos. ¿De dónde saca todo lo que enseña si no es de los eruditos, si no es de los que han frecuentado la escuela? Y Jesús, Pero, pues sí, madre, tiene la formación de base, pero Jesús madre, no es de escuela rabínica, sí, señor. pero él podía perfectamente ser autodidacto, Claro. porque autodidacto es el varón, autodidacta es la dama, ¿no? Bueno, muy bien. Y entonces él podía ser perfectamente autodidacto, tener sus rollos. Pero eso Sí. era como muy difícil en la época, ¿cierto? Como que eso que tuvieran cada uno sus libros personales, eso no era como tan así. Sería No. que no, no, pero Yo creo es que no. Se aprendía en la sinagoga, sí. Y que Jesús haya frecuentado la sinagoga para aprender, sí, como todo niño judío, que también lo dice, no la Mishnah, sino el Talmud. En el Baba Batra, que es un texto del Talmud, dice, por ejemplo, cómo se habían organizado las escuelas en cada aldea. ¿Sí? Era normal que en la época de Jesús todas las aldeas tuvieran una sinagoga y dentro de la sinagoga una escuelita, una ¿cómo es? Bet Torah, una casa de la Torah, una escuelita para aprender. Bet Sefer, una casa del libro, donde era la escuela y se aprendía. Entonces, que Jesús supiera leer y escribir, perfecto, nadie lo va a negar. Que Jesús también hubiera asistido a alguna escuela un poquito ya más arribita, también. Pero que Jesús haya llegado al grado de maestro, diríamos, como oficial, eso sí no hay índices. Pero que haya tenido una formación, sí.
Y esa es la sorpresa de ellos, porque ¿quiénes son los que tienen el título? Los que van a las escuelas oficiales, a la yeshiva. Los que van a la yeshiva, a escuelas oficiales y tienen el título como un Pablo. Pablo sí se dice que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Pero de Jesús no hay ningún dato. Y además, hermana, Joaquín Jeremías, en el libro ese, Jerusalén en tiempo de Jesús, él afirma que estos doctos, los rabinos, ellos los ordenaban a los 40 años. Eso era tardío, eso era una cosa de darle la vida entera al estudio, ¿no? Entonces, y Jesús pues no tenía esa edad no todavía. tenía esa edad, pero lo que sí es que entonces se están admirando de él. Porque tomemos esto como un punto de admiración, ¿cierto? Como diciendo, uy, Dios mío, pero mire, sí sabe mucho, ¿de dónde saca todo esto? Y eso nos ocurre también a nosotros. Puede ser que Jesús no tenga, diríamos, la documentación para decir que estudia, pero es muy inteligente, tiene toda la inteligencia, muy bien desarrollada, toda la inteligencia es desarrollada, porque la inteligencia y la ciencia parece que van unidos, pero no. La inteligencia no, es la capacidad de reflexionar, la capacidad de decidir, la comprensión. En cambio, la ciencia es lo que se puede adquirir, ¿cierto? Su sabiduría divina, sí, pero también un hombre inteligente. Jesús debió ser un hombre muy inteligente. Es la voluntad de mi Señor. Sí, muy inteligente. Debió ser muy inteligente, ¿por qué? Porque sabía analizar, porque comprendía, porque discernía. Entonces es un hombre inteligente. Verdaderamente lo que es ser inteligente, ¿no? En el contexto judío. Porque otra cosa es la ciencia. Adquirir ciencia, tener los títulos. Nosotros podríamos tener mucha ciencia y poca inteligencia. O sea, muchos títulos, muy doctos, muy con títulos, sí, pero poca inteligencia. Jesús es un hombre inteligentísimo. Y puede que no tenga el título. Sí, señor. Madre, es que, claro, este autor no es de los que un biblista va a consultar. No. Pero de todas maneras es el autor de estos títulos: el maestro del amor, el maestro inolvidable, el maestro de la vida, el maestro de la emoción y el maestro de los maestros. Se llama Augusto Jorge Curi. Y entonces él es psiquiatra. Y entonces él hace un estudio de la inteligencia de Jesús. ¿Sí? Y pues es interesante, por lo menos es interesante, pero pues no es un libro de autoridad para un biblista, pero desde el punto de vista de la personalidad de Jesús, yo creo que se acerca mucho desde el punto de vista de la psiquiatría y de la psicología. Bonito, muy bien. Y ahí dicen en el chat que Jesús era inteligente porque era hijo de Dios. No, sí, claro que sí, es hijo de Dios, pero no pensemos así porque si no, no descubrimos a ese gran hombre que es Jesús, que también hay que descubrirlo, ¿cierto? O sea, Jesús tenía mucha inteligencia porque es Dios, hijo del Padre. Perfecto. No vamos a negar la filiación divina. No la vamos a negar nunca. Pero podríamos decir que es inteligente también porque es un hombre que desarrolla su inteligencia. ¿Sí? Unámosle al que sea hijo de Dios también esa capacidad de trabajar su inteligencia. Y lo hace como lo hace un judío, es decir, de trabajarse a sí mismo. Y donde, por ejemplo, Jesús es un observador. Jesús es un hombre que observa. ¿Sí? La inteligencia se desarrolla con la observación. Entonces, Jesús es un observador, Jesús está atento a las situaciones, Jesús está atento a lo que hace la gente, Jesús está atento a lo que acontece y todo eso que él está observando, él lo va analizando y de eso va hablando. Acuérdense que Jesús en todas sus parábolas y todo utiliza ese lenguaje que la gente necesita. Eso también muestra la inteligencia. O sea, Jesús es un hombre de palabras que le llegan a todo el mundo, le puede hablar a todos y para todos tiene una palabra. Entonces diríamos, desarrolla la observación, desarrolla el discernimiento, desarrolla la comprensión de los acontecimientos. Es un hombre súper inteligente, súper inteligente. Entonces, lo vemos aquí y quizás cuando se aterran, ¿no? ¿De dónde le viene todo eso? Pues sí, la respuesta nuestra es, pues es hijo de Dios. Pero diríamos, pero también como hombre, no se nos olvide esa partecita, ¿no? Como hombre es un hombre que desarrolla todas sus capacidades
plenamente. Plenamente. Y ahí es un modelo para nosotros. Si no, nosotros nunca podríamos decir que queremos ser o que podemos ser inteligentes porque pues no somos hijos de Dios directamente como Jesús. Entonces es muy difícil, ¿cierto? Pero nosotros también estamos llamados a desarrollar todas nuestras facultades. Todas nuestras facultades. Y eso es lo que hace Jesús. Y luego él dice, sí, es que mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. También podríamos decir, es el hombre humilde, ¿no? Porque podría decir, no, pues es que yo, como yo reflexiono tanto, pues yo más o menos entiendo las cosas, ¿no? Pero va a decir, no, es que esto no es mío, esto es de Dios que me envió. Entonces también es un hombre que depende del Padre. Si uno está dispuesto a cumplir la voluntad de aquel, podrá distinguir si mi enseñanza procede de Dios o me la invento yo. El que habla por cuenta propia busca su gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese dice la verdad y no procede con injusticia. Interesante, porque aquí está uniendo la justicia a la inteligencia. ¿Sí? La justicia a la inteligencia. No fue Moisés quien les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué entonces intentan matarme? Bueno, ya empieza a surgir. Claro que el tema de darle muerte viene desde antes, ¿no? Eso va recorriendo todo el Evangelio. Sigo avanzando, vamos en el versículo 20. Respondió la gente, ¿estás endemoniado? ¿Quién intenta matarte? Entonces aquí ya nos vamos más allá. ¿Estás endemoniado? ¿Quién intenta matarte? Jesús les contestó, por una obra que realicé, todos están maravillados. Como Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión, no es que proceda de Moisés, sino de los patriarcas. Ustedes circuncidan al hombre, aunque sea en sábado. Entonces aquí ya nos estamos metiendo con otros temas. Ya nos vamos a meter con varios temas que van a venir aquí, incluso el de la circuncisión. Por eso les decía que es un diálogo muy interesante, todo el capítulo 7. Van a salir muchas cosas. Pasamos ya de esa parte donde Jesús enseña, cuestionan o alaban su enseñanza, y Jesús dice, pues eso no es mío, todo eso se lo debo también al Padre, y nos vamos a meter ahora en Jesús que los va a seguir provocando, ¿no? Ahora los va a provocar con la cuestión de la ley. La ley. La ley. Y aquí va a decir Jesús, miren, ustedes, como quien dice, son los sabios de la Torá. Son los sabios de la Torá, pero no viven lo que han estudiado y lo que han enseñado, porque pareciera que tampoco conocieran quién es Moisés. Sí, vámonos aquí, hasta el 24 vamos a ir con la doctrina de Jesús. No parece que no supieran quién es Moisés. Entonces dice aquí Jesús, pero ninguno de ustedes cumple esa ley. ¿Por qué entonces intentan matarme? O sea, si me alaban por un lado y se alegran por lo que hago por un lado, ¿cierto? Porque ahí está diciendo él, ¿por qué por otro lado buscan matarme? ¿Por qué? ¿Por qué son tan contradictorios? ¿Y qué le van a responder? Estás endemoniado porque nadie quiere matarte. Pero nosotros sabemos que en el fondo sí, desde el inicio el Evangelio nos está diciendo, a Jesús lo están buscando, ¿cierto? A Jesús lo están buscando. Bueno, me voy al 21. Jesús les contestó, ya eso yo ya lo leí, ¿no? Por una obra que realicé, todos están maravillados. ¿Cuál fue? La de la multiplicación de los panes. O puede ser el signo de Caná, ¿no? Por una obra que realicé, todos están maravillados. Como Moisés les mandó practicar ahora nos vamos a meter en otro tema, que es el rito de la circuncisión. Entonces, como que nos va cambiando, como que el mismo evangelista nos va llevando por distintos temas, ¿verdad? Y ahora nos va a llevar por el tema de la circuncisión. Nos va a meter ahí. Diríamos que muchos dicen que esa es la habilidad de Jesús, ¿no? Para hablar y para llevarlo todo ¿a dónde? A la ley. O sea, como para ir organizándolo todo, para llevarlos a una discusión más álgida y más fuerte con respecto a la ley, a la práctica de la ley. Quizás sea un diálogo también entre rabinos, podríamos decir aquí, entre maestros, ¿no? Porque todo va a tirar ahorita en torno a lo de la ley. Entonces ahí podríamos de pronto afirmar eso, ¿no?
podríamos afirmar eso, que él va a unir todo eso a lo de la ley, a la ley. Entonces le dicen aquí, ya me voy adelantando aquí al 22, porque ahora nos vamos a la cuestión del sábado también. O sea, también va a entrar aquí en cuestión. Dice, bueno, la gente le dice, estás endemoniado. ¿Qué es estar endemoniado? ¿Qué es estar endemoniado? Pues ahí estar endemoniado no es tener el diablo adentro, no es tener el demonio adentro. Podríamos entenderlo desde la parte del lenguaje griego. Estás dividido. ¿Sí? Estás endemoniado, estás dividido. Como que no sabes bien, yo te estás chiflando más bien, como que no sabes bien qué es lo que estás diciendo ni qué es lo que quieres, ¿cierto? Estás endemoniado. Es algo así por ese estilo. Posees un demonio que te está dividiendo por dentro, que te está dividiendo por dentro. Y entonces Jesús, en respuesta a eso, se va a meter ahora con el rito de la circuncisión, que sería desde el versículo 22, ¿verdad? Se va a meter con el rito de la circuncisión. Y dice, Moisés les dio la circuncisión, ¿cierto? Y luego dice, pero no fue Moisés quien se la dio, sino que fueron más bien los patriarcas. Creo que eso dice ahí. Sino los patriarcas. Ustedes circuncidan al hombre aunque sea en sábado. Entonces va a venir la cuestión del sábado y la circuncisión. La circuncisión es una obligación en el judaísmo para todos los varones, ¿no? Es una obligación. Y se debe realizar a los 8 días de nacido el niño. ¿Cierto? Pero diríamos, si el reposo sabático no debe ser trastocado, no hay que romper con el descanso del sábado. Pero si llega a haber un niño que nació 8 días antes del sábado, hay que hacerle la circuncisión. No. Hermana, perdón. Señora. Tengo una inquietud. Sí, señora. En este momento, ¿todavía aplica la circuncisión en los judíos? ¿En los Hoy niños sí. que nacen? ¿Hoy en día? Sí. Yo pensaba sí. que era en esa época. No, la circuncisión es una marca judía siempre. Siempre, hasta hoy, ¿cierto? Hoy ahí la circuncisión la hace un especialista, ¿cierto? Hay diríamos, un médico especializado y nombrado y designado para ello, ¿no? Como un ministerio, el que realiza la circuncisión. Ok, gracias. Hasta hoy. Y si, por ejemplo, un varón adulto se quiere convertir hoy al judaísmo, tiene que pasar por la circuncisión. Un hombre mayor, así tenga la edad que tenga, tiene que afrontar la circuncisión. Así no la necesita. No, así no la necesita, exactamente, porque por ejemplo la circuncisión es algo de salud también, ¿no? En los niños, ¿no? Sí. En los niños. Claro. Pero aquí diríamos, no, aquí es, la necesite o no la necesite, la circuncisión es para todos. Dicen muchos que es una cuestión de higiene, que es Sí, una es para cuestión... evitar la fimosis, ¿no? Ese es el nombre técnico, para evitar la fimosis. Y tengo entendido que los chicos musulmanes también los circuncidan, ¿cierto, madre? También, y también a los 8 días. Y no solo ellos, sino que en el África, por ejemplo en África, yo creo que yo les contaba a ustedes, ¿no? Que a mí me parecía, yo hablando de la circuncisión por todo lado, me parecía que eso yo estaba desarrollando un tema importantísimo. Y cuando me dicen, pues es que aquí todos los muchachos son circuncidados. Todos los niños hay que circuncidarlos, sean cristianos o no, o lo que sea, no importa de la religión que sean. Pero todos pasan por la circuncisión, a los 8 días también. Debe haber algo con los 8 días. Creo que hay algo con los 8 días. Y es algo con la coagulación. Hermana, otra pregunta. Cuando usted habló de endemoniado y que dijo dividido, ¿se refiere a contradicción? Es que la palabra, por ejemplo, la palabra demonio, ¿cierto? Los demonios, los demonios puede ser lo que nos divide también, como el diablo. El diablo divide, digamos, que es división al interior. Y los demonios eran geniecitos, eran como los geniecitos, como los duendecitos, si quieren, pero que también son división en la persona. O sea, yo estoy dividida, pero es dividida, por ejemplo, cuando nosotros estamos entre seguir a Jesús y no seguirlo, es como si estuviéramos trayendo eso a nosotros, ¿cierto?
como si tuviéramos un demonio, algo que nos divide interiormente. Ya. Ya. Ok, gracias. Pero doña no Nelly. nos imaginemos cachos y colas y no, y esa cosa así. No, no nos imaginemos esas cosas, porque de eso no habla el texto bíblico, ¿cierto? Habla es de eso que no deja que en el hombre haya unidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento eran los ídolos. En el Nuevo Testamento son los demonios. Fíjense bien que ustedes en el Nuevo Testamento no encuentran ídolos. ¿Qué encuentran? Demonios. Pero en el Antiguo Testamento no hay muchos demonios. Creo que hay 1 o 2 o 3 textos, de pronto por mucho 5, que hablen de demonios. Pero sí aparecen, ¿qué? Ídolos. Entonces, ¿qué son los ídolos? Para en el Antiguo Testamento, los ídolos es aquello que no me deja ser, que me lleva, que me atrae, que me subyuga. El ídolo vive de la sangre del sacrificio, vive del fiel. Entonces, si yo estoy subyugada al ídolo, yo me voy a entregar al ídolo y me divide, me aparta, me saca de la comunidad. Entonces diríamos que en el Nuevo Testamento, acuérdense, no hay ídolos. Ustedes no encuentran ídolos en los evangelios. ¿Encuentran qué? Demonios. Entonces, estar endemoniado es estar ¿qué? Como dividido en su interior. Dividido en su interior. Por ese lado es interesante entenderlo. Entonces, así que nosotros cada vez que estamos divididos en nuestro interior, es como si tuviéramos un demonio que nos dividiera. ¿Sí? Un demonio. Bueno, seguimos con lo de la circuncisión. Pero respondí la pregunta, doña Nelcy. Creo que es Nelcy. Hermana, sí, sí. Entonces, hoy en día los judíos se circuncidan. Y si un varón se quiere convertir hoy, ¿se tiene que pasar por la circuncisión? Ah, ya. Pasa por la circuncisión. A las mujeres pues no se nos pide nada porque nosotras las mujeres no necesitan la circuncisión ni ningún, pues no la pueden tener tampoco, pero no necesitan nada que talle su piel, que corte su piel. Las mujeres no. A las mujeres nada les obliga. No porque sean menos que el varón, sino el Talmud dice que la mujer es perfecta y no necesita nada. ¿Qué tal? El Talmud dice que la mujer es perfecta porque la mujer es la que da vida junto con Dios, engendra la vida, da la vida. Entonces la mujer, esa es su misión principal. Y el pecado más grande de una mujer sería no dar, no concebir, en el judaísmo, ¿no? O sea, en el judaísmo, no concebir, no dar vida, no dar vida. Y por eso es que la esterilidad es tan dura en las mujeres, digamos, duele tanto que una mujer sea estéril, ¿no? No poder concebir, porque ella participa de Dios, diríamos, ¿no? Participa de lo que es Dios dando la vida también. Entonces a la mujer no le obliga tampoco el estudio, no le obliga nada, porque dicen que ella tiene todo eso ya en sí. Dice el Talmud. Pero sin embargo, las mujeres dicen, pero también queremos estudiar. Nosotros también queremos estudiar. Y hoy en día están las escuelas para las mujeres. Bien. Y sin embargo, diríamos, no se puede ser judío si no es de madre judía. ¿Se dan cuenta? El hombre puede estar circuncidado y todo lo que ustedes quieran y tener el signo en la piel y llevarlo y diríamos decirse elegido por Dios, pero nadie es judío si no nace de una madre judía. Porque la línea es matrilineal. Si no nace de una madre judía, así su papá sea requete judío, circuncidado y todo lo que quieran, no es judío. Si su mamá no es judía. Si su mamá no es judía. Yo creo que eso es interesante también. Bueno, entonces sigamos acá. Vamos en lo de la circuncisión, ¿no? Ahora bien, si se circuncida un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, ¿por qué ustedes se enojan conmigo porque he sanado por completo a un hombre en sábado? Entonces pareciera que aquí Jesús estuviera recogiendo ¿qué? O el evangelista. Todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Entonces, yo hice un signo y ustedes por eso están criticándome. ¿Cuál fue el signo? La multiplicación de las panes o las bodas de Caná. Ahora va a decir, miren, ustedes sí pueden hacer eso, circuncidar a alguien en sábado y no hay problema, pero yo le devuelvo la salud a alguien en sábado y sí tengo problemas. ¿De quién está hablando Jesús? Del paralítico de la piscina de Betesda. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 5, no? El paralítico de la piscina de Betesda está haciendo memoria de lo que pasó antes también en Jerusalén,
en otra de las venidas de Jesús a Jerusalén. También él va a sacar, como que Jesús dice, ¿yo qué? Perdono, pero no olvido, ¿no? O sea, como que dice, me quedé calladito, pero en algún momento yo les voy a sacar eso a ustedes, se los voy a decir, y eso es lo que está él haciendo aquí. Entonces dice, ¿por qué entonces? ¿Por qué? ¿Por qué me critican a mí? ¿Por qué ustedes se enojan conmigo? Porque yo he sanado por completo a un hombre en sábado. No juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia. Otra vez viene el tema de la justicia, sino conforme a la justicia. Esa es la doctrina de Jesús. O sea, aquí vamos a ir resumiendo la doctrina de Jesús. Por encima de muchas de las leyes que están estipuladas está la persona. ¿Cierto? Está la persona y su salud, diríamos, su salud. Pero también podríamos decir que otra gran enseñanza de Jesús, bueno, la primera es que él obra porque el Padre lo acompaña en su obrar. La segunda es que por encima de todas las leyes está el hombre. Eso ya lo ha dicho muchas veces. Y la otra enseñanza que nos va surgiendo aquí es no juzguen por las apariencias. ¿Cierto? O sea, no juzguen por las apariencias. Juzguen conforme a la justicia. Y vuelven otra vez a comentar la gente de Jerusalén. Mire, es que hay mucha gente alrededor de él. Hay mucha gente alrededor y muchos comentarios alrededor de él, ¿no? La gente habla y él está ahí en medio. Él está ahí en medio de lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué dicen ahora? ¿No ese es el que intentaban matar? O sea, mírenlo ahí. Ustedes intentaban matarlo y otra vez está ahí y resulta que habla públicamente. Y resulta que habla públicamente, o sea, con parresía, ¿no? Y no le dicen nada. O sea, lo están dejando hablar. No le están quitando la palabra, le están dejando hablar. Eso va más o menos, yo creo, dirá la gente, que se convirtieron, o que más no convertirse no tanto, sino que ya le están creyendo. No es, digamos, dice aquí, resulta que habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido realmente las autoridades que este es el Mesías? ¿Sí? Que este es el Mesías. Acuérdense que Jesús está enseñando ¿en dónde? En el templo. ¿Cuándo está enseñando? En la fiesta de los tabernáculos. Está aprovechando, digamos, ese ambiente mesiánico que hay alrededor, que gira alrededor, y se está dando a conocer. Entonces la gente está diciendo, ¿no será que sí es el Mesías? Y de nuevo vamos a encontrar que la gente se dividía, ¿cierto? Solo que de este sabemos de dónde viene. Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. O sea, sabían de dónde venía Jesús. Todo el mundo sabía que era Galileo y que procedía de la ciudad de Nazaret. Acuérdense que el origen de Jesús en Juan es Galilea. En cambio, en los sinópticos es Belén, ¿no? En los sinópticos, sobre todo Lucas y Mateo, es Belén. En Marcos, pues no sabemos, pero en Juan es Galilea, ¿cierto? En Juan, Jesús procede de Galilea, de la Galilea. Bueno, y sigue. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, y vuelve y nos reafirma el versículo 28, como diciéndonos otra vez, miren, todo esto que Jesús está discutiendo y hablando aquí, tiene lugar ¿en dónde? En el templo. Una vez más. Una vez más. Es decir, no, Jesús no está hablando por allá escondido, encriptado, escondido, metido quién sabe en dónde. No, Jesús enseña es en el templo. En el templo. Eso sí, guardémoslo bien ahí, en el templo. Su enseñanza es pública. Su enseñanza es abierta en el templo. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, a mí me conocen y saben de dónde vengo. Yo no vengo por mi cuenta, sino que me envió el que dice la verdad. Y vuelve otra vez la referencia al Padre. Ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque vengo de él y él me envió. Intentaron detenerlo, pero nadie puso la mano sobre él porque no había llegado su hora. Entonces aquí otra vez volvemos al inicio de lo que es este discurso. Otra vez volvemos al inicio de este capítulo 7. No ha llegado su hora. Entonces así lo quieran matar,
así pongan la mano sobre él, no ha llegado su hora. Muchos de la gente creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, hará más señales que este. Entonces, volvemos al temita. La gente se divide en torno a Jesús. ¿Cierto? Siempre está eso está ahí como latente, ¿no? La gente se divide en torno a Jesús. Unos le Hermana, creen, otros no le creen. Sí, Juan Ricardo. hermana, pero entonces el motivo, digamos, original de esta discusión es el signo de la curación del enfermo de la piscina de Bethesda, ¿cierto? Uno. Y el otro es de la multiplicación de los panes. Pero como es que el O el de tema es Caná. que veo que se mete ahí muchos con el sábado y Sí. el del enfermo Y de lo la de piscina. Bethesda fue con el sábado, ¿sí? Sí, sí. Entonces, quizás están haciendo más alusiones a eso, ¿no? Sí, sí, diríamos que sí, pero está todo lo anterior. Acuérdense que cuando sus hermanos le dicen que se vaya para Jerusalén, ¿cierto? Que se muestre allá, acaba de pasar lo que ocurrió después de la multiplicación de los panes. Ah, vale, Jesús con la multiplicación de los panes fue aclamado como profeta, claro, por ¿sí? supuesto. Como alguien, mejor dicho, más que Eliseo. ¿Se Ok. acuerdan todo eso que dijimos? Más que Eliseo. Y también, claro, viene el tema otra, es que los temas candentes siempre son los temas candentes de la discusión con los rabinos son la resurrección de los muertos, el sábado, entonces siempre son la resurrección de los muertos, el sábado, el divorcio también es un tema candente, que fue el evangelio de ayer, ¿no? Sí. El tema del divorcio, de la ley de Moisés, todo lo que gira en torno a la ley de Moisés. Y podríamos decir, sí, con Jesús de pronto por los milagros no hubiera habido tanto problema, ni por las sanaciones, sino que el problema principal es, con Jesús es el sábado, ¿sí? El sábado, y cómo él interpreta la ley, y su manera de interpretar la ley tan propia, tan de él. Ahí es donde siempre van a estar en esa discusión. Pero sí, Juan Ricardo, ahí eso tiene que ver, como decíamos hace un momentico, ¿con qué? Con la sanación del paralítico de la piscina de Bethesda. Gracias. Cuando él Hermana. dice que a un hombre lo sané completamente, ¿no? Hermana, Sí, alguien señor. preguntó por el especialista que practicaba la circuncisión. Ajá, Aquí en este tengo un libro, La historia de los judíos de Simon Schama, y sí. dice, Moel, especialista ritual en practicar la circuncisión, entendida como la Brit Milá, o sea, la alianza. La alianza, la Brit Milá, sí, señor. La Brit Milá. Moel, el Moel, es el encargado de practicar la circuncisión. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Es un especialista. Sí, y hay un cuchillo especial, eso es todo un ritual, es un rito. Es como el bautismo. Sí, todo el ritual del bautismo de nosotros, ellos también tienen su ritual para la circuncisión. Es la marca que llevan en la piel como judíos. Bueno, yo creo que vamos a quedarnos hasta aquí, porque ahí hemos terminado como una porción. Sí, Patricia. Una preguntita. Ese recuento que hace Jesús o los puntos sobre las sillas que les marca ahí a los judíos de por qué lo quieren, sí, que por qué lo persiguen por esta y esta otra cosa, que se den cuenta, es como una invitación a que piensen bien lo que van a hacer antes de echarle mano, digámoslo así. Sí, puede Una ser que tabla de sí. salvación del Sí. Señor. De todas maneras, nosotros sabemos que esto fue escrito después, ¿no? Sí, señora. Después mucho después, unos 70 años después de la muerte de Jesús, se escribió el Evangelio de Juan. Es tan elaborado. Entonces, ¿pero qué está diciendo? Y Juan es el que ya nos coloca como que Jesús ya sabía para dónde iba la cosa. ¿Pero qué nos está mostrando el texto? Que Jesús es dueño de su destino. Sí, porque vamos a llegar, nadie me quita la vida. Yo doy la vida. ¿Se acuerdan? Más adelantico lo vamos a encontrar. Entonces, Jesús es dueño ¿de qué? De su destino. Y su muerte es una entrega. Él se entrega. Pero aunque todos trataron de matarlo, de quitarle la vida, no, a él no le quitaron la vida. Él entregó la vida. Entonces, Juan ya está haciendo una lectura. No sabemos exactamente cómo fueron los acontecimientos en el momento preciso, ni cómo serían las discusiones exactamente, pero todo sí está ¿qué?
muy desarrollado para ir mostrando que Jesús está por encima de todos nosotros. ¿Sí? Que Jesús está por encima de todos nosotros y que Jesús entrega su vida. Él es el que la entrega. Nadie se la quita. Llega la hora cuando Él dice, llegó mi hora. Pero no cuando otros le están diciendo, oiga, muéstrese. Sí, acuérdense que sus hermanos querían que Él se mostrara. No, no es cuando los otros le dicen, es cuando Él es el Señor de su propia existencia, ¿cierto? Y diríamos, Él va a mostrar en qué momento, claro, con la autoridad del Padre o bajo la autoridad del Padre. Él entrega su vida porque ya llega su hora. Entonces diríamos, sí, todas estas discusiones son muy bien organizadas, Patricia, muy bien organizadas. Y el propósito, ¿cuál es? Mostrar, primero, cómo nos dividimos frente a la persona de Jesús. Nosotros nos dividimos, pero Jesús sí sabe para dónde va. ¿Sí? Él sí sabe para dónde va. Nosotros somos los que nos dividimos frente a la persona de Jesús. ¿Y cómo termina esta parte? Diciéndonos, muchos de la gente creyeron en Él. ¿Pero creyeron en qué? En sus palabras, porque siguen esperando ¿qué? El Mesías. O sea, hasta aquí lo están viendo como un profeta, pero todavía falta que lo descubran a Él como el Mesías. Entonces, dentro de 8 días nos seguimos con el versículo 32 y siguientes y ya vamos llegando a la perícopa de la mujer sorprendida en adulterio. Miren, en el versículo 37 dice, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. O sea, la fiesta es ¿qué? Un pretexto para Jesús, para mostrarse, es el pretexto. Pero utiliza muy bien los 7 días. Muy bien, en la mitad de la fiesta se fue para el templo a enseñar. Ahí se quedó y en el último día va a ser una declaración muy grande, ¿no? Muy grande de su mesianismo, diríamos. Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir terminando hoy. Sí, hermana, para pedirle el favor de lo siguiente, es que en Lucas, cuando se dice que Jesús le sacó a la Magdalena 7 demonios, los demonios no son criaturas, sino son fuerzas psíquicas o psiquiátricas, porque lo que la Magdalena estaba era mentalmente llevada. Podría ser, ¿cierto? ¿Sí? Podría, sí. Esos son los análisis que nosotros hacemos. Podría ser, pero por ejemplo, cuando son los 7 demonios, ¿por qué 7? La totalidad de la división para dejarla a ella íntegra. La sanó completamente. Todo lo que podía en ella dividirla, sí, psíquico, ¿cierto? Psíquico también y todo. Todo lo que puede en ella dividirla. María Magdalena quedó completamente, ¿qué? Limpia. Es a la única que le sacó todos los demonios, la totalidad, 7. Si le hubiera sacado 6, no hubiera sido tan perfecto. Pero le sacó 7. O sea, la dejó limpia. ¿Sí? Bueno, pura. Gracias, madre, Bueno, muy gentil. Muy bien. Como siempre, nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, con el padre William ya entre nosotros. Bueno, extraordinario. Gracias, madre. ¿El padre Marco Tulio se encuentra en sala? Gracias. Sí, señor. Sí está. Padre Marco Tulio, ¿cuántas horas sin vernos? Bueno, listo. Es que eso es una cosa tenaz. Bueno, sí, yo agregaría solamente una cosa. Uno de los demonios que nosotros como cursillistas debemos extirpar es definitivamente el demonio de la ira y el demonio de la arrogancia. ¿Sí? Es complicado esos dos demonios, ¿no? Como movimiento eclesial nos hace mucho daño, mucho daño. Gracias, hermana. Padre, su comentario y su bendición, por favor. Bueno, pues agradecerles nuevamente al Señor que hoy nos tenga en esta tierra todavía con vida, por la presencia de San Francisco de Asís, este santo tan extraordinario que sigue influyendo tanto en la vida de la iglesia. Me sorprende que después de tantos siglos es un referente. Entonces, sí, darle gracias a Dios por este santo, por la hermana Ana Francisca, por el padre William, que no está, por su carisma, su vida, que le han entregado al Señor, por cada uno de los que hoy nos escuchan, están aquí en esta plataforma, pues llenándonos de esta formación bíblica.
que cada noche es una novedad maravillosa. Pues agradecerles a todos ustedes en nombre del CEN, de este trabajo a Luis Alberto también, que el Señor lo fortalezca y le dé su sabiduría y su salud también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda